del libro del Génesis. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión, y oscuridad por encima del abismo. Y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad. Y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche. Y atardeció y amaneció, primer día. Palabra de Dios. Hermanas y hermanos, vivimos en un mundo creado por Dios, en un mundo que hemos recibido como un don, como un regalo, y en un mundo donde nos concebimos, y el Papa, la reflexión de la Iglesia de los últimos, al menos del último siglo, quiere y entiende así: somos nosotros seres vivos, que no vivimos a un lado del mundo, sino vivimos dentro de él. Somos seres vivos que no vivimos como vecinos del medio ambiente, sino dentro del medio ambiente. Y esta conciencia, este reconocernos seres humanos como seres vivos, en la misma casa que las plantas, en la misma casa que los animales, en la misma casa que todos los elementos, esto tiene repercusiones y da al ser humano una comprensión mucho más amplia que una comprensión como alguien que domina el mundo. Los santos padres de la Iglesia han reflexionado sobre este don que Dios nos ha dado. Y el Papa Francisco ha querido ofrecernos una luz, una síntesis de la reflexión de la Iglesia en los últimos tiempos, y recordar y concebirnos como hijas e hijos de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios, creados también en este mundo creado. En esta exposición tendremos dos partes muy sencillas. Al cabo tenemos de aquí hasta medianoche. En la primera parte, de aquí hasta las 11, no se crean, veremos los fundamentos teológicos y antropológicos de la encíclica. ¿Cuáles son el pensamiento que hay en la encíclica acerca del ser humano como hija, como hijo de Dios? Y luego ya veremos, digamos, más concretamente, algunos puntos directos de la encíclica. Entremos a la primera parte. La encíclica Laudato Si, dada en este año 2015 por el Papa Francisco, retoma, no es nueva. Las ideas no son nuevas, aunque sí es actualizadísima. Los fundamentos que propone no son inventados este año. Están allí desde el libro del Génesis, desde la creación. Pero la actualización de esa reflexión y de esa palabra que Dios nos ha revelado, esto es lo que pone en boca de científicos, de estudiosos, de investigadores, civiles, eclesiásticos, pone la reflexión del Papa a la vanguardia en la antropología de nuestros tiempos. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? A los niños que están creciendo. Esta es una pregunta que solamente una persona responsable se la puede proponer. Alguien que le vale gorro a los demás no se la propone. ¿Qué le quiero dejar a los demás? Alguien que solamente tiene su mirada en sí mismo no se propone este tipo de preguntas. A lo mejor se las propone como: se preocupa por los demás, por el consumo, por los réditos, por las ganancias que podemos tener,
pero solo una persona responsable y libre puede entender la trascendencia y profundidad de esta pregunta. ¿Para qué pasamos por este mundo? ¿Para qué vinimos a esta vida? ¿Para qué trabajamos y luchamos? ¿Para qué nos necesita esta tierra? Son preguntas que la reflexión cristiana ha propuesto desde hace mucho. Y la reflexión filosófica también. Las preguntas por el origen, la meta de la vida. Y si la vida tiene una meta, entonces tiene un sentido. Si la vida no tiene una meta, entonces no hay un sentido. Y todo es banal. Pero nosotros, en este camino de razón y fe, hemos sido iluminados y hemos alcanzado comprensión acerca de estas preguntas. La encíclica, el Papa Francisco las propone en los primeros números de la encíclica. A mediados del siglo XX, en el contexto del Concilio Vaticano II, también en la reflexión sobre la teoría de la evolución propuesta por Charles Darwin, ¿verdad? La iglesia y la teología ya se hacían preguntas acerca de la biología y de la creación y de la evolución y de cómo los seres vivos estamos en constante interacción y cómo los seres vivos compartimos el medio ambiente y este mundo es común a todos. Un teólogo, Schillebeeckx, de él es esta cita, decía así: la salvación cristiana también tiene relaciones con la ecología, con los condicionamientos del hombre, con las cargas que se le imponen en su vida concreta aquí y ahora. La salvación cristiana también se refiere a la ecología. Año 1960, esta cita. La reflexión cristiana empieza a reflexionar fuertemente sobre la salvación y la ecología, la salvación y el mundo, la salvación y la relación entre toda la creación. ¿Es solamente el hombre el que es salvado? ¿Es también la creación, el reino mineral, el reino animal, el reino vegetal? ¿Para ellos también es salvación? ¿Sí o no? ¿Por qué? Preguntas interesantes. ¿Y si hay marcianos? Pregunta actual. ¿Y si hay vida en otro lugar de este universo? Esas preguntas estuvieron en el Concilio Vaticano II. Son preguntas interesantes, ¿no? Bueno, la ecología es una comprensión de que todos estamos interconectados de alguna manera. Los seres vivos y las criaturas, los creados, estamos relacionados de alguna manera. Y ese es uno de los presupuestos teológicos que la encíclica maneja. La cita termina así: quienes califican todo esto, el trabajo, las cargas sociales, la ecología, quienes califican todo esto de ajeno a la salvación cristiana, no, hombre, pues están hablando de ángeles. Porque la salvación del hombre es de este hombre aquí y ahora, de tú y yo, de nosotros, en esta carne y estos huesos, en este mundo, en este lugar, en este tiempo, en esta historia. La salvación que Cristo ha traído al mundo tiene relación con toda la historia, en todo tiempo y en todo lugar. Y esa revelación afecta nuestra comprensión de nosotros mismos y, como decía Francisco de Asís, con la hermana hormiga, con la hermana flor, con el hermano sol y la hermana luna. La salvación de Cristo entonces incluye esto que el hombre vive. ¿De qué manera? ¿Hasta qué punto? ¿Es igual
¿En qué grado? Eso es lo que la iglesia y en la reflexión teológica pues tiene que profundizar. Bien, el tema de la ecología forma parte de la enseñanza social de la iglesia y varios papas se han ocupado de este tema. Ya el Concilio Vaticano II acerca de la ecología tenía 3 núcleos principales de reflexión y ahí los presentamos. El primero, la creación es un regalo divino. La creación no es un regalo muy importante. No es como un regalo que se da y te dan el regalo y rompes, ábrelo, que lo abra. Y rompes en la envoltura y tiras el moño. Uy, tanto que me costó el moño. Lo anduve buscando un chorro y este lo agarró y lo aventó. El regalo de la creación es muy especial. Es un regalo divino. De esos regalos de Dios que llegan a lo profundo del corazón. El mundo no está afuera. El mundo no está fuera del hombre. Ni el hombre está fuera del mundo. La creación es un regalo de Dios. Y el ser humano está llamado a alabar a Dios al contemplar la naturaleza. Es decir, la naturaleza en una tan pura doctrina agustiniana, la creación, dice el Salmo, uno de los Salmos, 116, la creación expresa la grandeza de nuestro Dios. Y el ser humano ungido, bautizado en la fe, es capaz de reconocer algo de Dios en la creación. Y esa capacidad de reconocer la presencia de Dios en lo creado, esa capacidad la tiene todo bautizado. ¿Cuántos bautizados sabemos aquí? Y esa unción es la que hoy nos llama. Tú eres un bautizado, has recibido el Espíritu Santo, tú tienes esa capacidad de descubrir a Dios presente en lo creado. Los avances de la ciencia y la técnica, los avances de la tecnología son positivos. Los avances de la ciencia biológica son positivos. Todo lo que haga, lo que permita alabar a Dios y engrandecer al ser humano como imagen y semejanza de Dios, todo eso es positivo. Todo eso hay que valorarlo y todo eso hay que favorecerlo, como lo ha hecho la iglesia a lo largo del tiempo, favoreciendo investigaciones. El padre Gregorio Mendel, ¿lo han escuchado en la prepa? Lo escuchamos, ¿no? Gregorio Mendel, ¿verdad? Era un sacerdote, descubrió las primeras leyes de la genética. ¡Hala! ¿Verdad? Galileo, pues era patrocinado por el Vaticano. Nada más que a veces nada más conocemos una sola cara de la moneda, ¿verdad? ¡Ay, que lo corrieron de la iglesia! No, no lo corrieron. Galileo siguió investigando en el Vaticano. Cuando hubo aquella querella entre que si el sol estaba en el centro o estaba la Tierra en el centro aquí del sistema solar, ¿verdad? Bueno, pero la iglesia valora y favorece los avances científicos, aunque el Papa nos dice y nos reclama. Dice el Papa en la primera parte de la encíclica que cierta interpretación del Génesis y cierta interpretación de la teología decía que el hombre era dominador de la creación y que cuando el Génesis dice que el Señor le dice a Adán y Eva, llenen la tierra, multiplíquense, ¿verdad? Pónganle nombre a todo. Algunos interpretaron que eso era dominar y que el regalo entonces estaba a merced del hombre, amo y señor del mundo. Dice el Papa, tenemos que corregir esa visión que en la misma teología católica, cristiana, hemos favorecido en momentos de la historia. Hoy ya podemos estar seguros, no es así. El hombre no es amo y señor para romper la envoltura del regalo, para tirar la envoltura y echar a perder el regalo. Nosotros éramos parte de ese regalo. Somos
parte de la gracia de Dios. Participamos de los méritos de Cristo. Nosotros somos, y unidos unos a otros en la historia, parte de ese regalo. Pablo VI, el Papa, había afirmado esto: todo es positivo en la ciencia y la tecnología, pero si la ponemos en balanza estas cosas, hay quien ha reducido los elementos, las plantas, los animales, los minerales y todo lo material lo ha reducido a una relación utilitaria. Es para usarlo y es mío, ¿no? Yo compré este saco, pues yo sé que si lo rompo, lo tiro, lo pisoteo, yo sé. Yo tengo este carro, yo sé lo que hago con él porque es mío. Esa relación utilitaria absolutista ha hecho que el hombre se apropie del mundo. ¿Sabían ustedes que hay quien tiene ya comprado un cráter de la luna? Hay quien ya compró un cráter de la luna. Pues ¿quién te dio la luna para que la andes vendiendo? El que llegue primero, ¿no? Y ponga su bandera, ¿o qué? Reducir la creación a estas relaciones utilitarias ha hecho que el ser humano empecemos a romper este regalo como un niño chiflado que no valora ni el moño siquiera. El Papa Pablo VI empieza a hablar de esta realidad. Digamos, si tratáramos de sintetizar lo que la doctrina social de la Iglesia ha venido diciendo en estos años acerca de la ecología, tendríamos que sintetizar en estos 3 puntos. El medio ambiente es un regalo de Dios, es un bien colectivo. Este bien es responsabilidad de todos los seres humanos. Y tenemos responsabilidad no solamente frente a nosotros de este tiempo. Si voy y tiro un contaminante en los mantos acuíferos, si voy y tiro un contaminante en la presa de la Boca, espérate, ¿por qué la contaminas? De ahí tomamos agua todos. No solamente es responsabilidad entonces de nuestra propia generación, sino de las próximas. ¿Qué casa les vamos a dejar? ¿Sin árboles? ¿Sin bosques? ¿Sin selvas? ¿Sin algas en el océano? ¿Sin arrecifes? ¿Vamos a dejar esta casa saqueada? Esta responsabilidad es la que la doctrina social de la Iglesia ha venido puntualizando en los últimos tiempos, haciendo hincapié en las culturas indígenas, que en la relación con la tierra ellos han reconocido su identidad. No se identifican solamente en sí mismos, sino en relación con la tierra. Y quien procede o quien ha vivido en pueblos del centro del país, del sur del país, pueden recordar, pueden ver cómo los pueblos están unidos a la tierra, a su tierra, de una manera, caray, no tan clara la tenemos en el norte. La tierra la vendemos y compramos otra. En el sur no. Para el pueblo de Israel es la tierra que trabajó mi papá. Espérate, ¿cómo la voy a vender? Hay quienes en lugar de valorar la tierra que trabajó su papá y su mamá, valorar la casa que construyeron con tanto empeño, se la andan disputando en herencia. Así como sucede en la vida diaria, sucede con el mundo. Nos andamos disputando eso. El Papa la doctrina social de la Iglesia, hace hincapié en esa relación de los pueblos indígenas y en nuestra propia patria lo podemos constatar, cómo se concibe la vida del hombre en el mundo en relación con la tierra. Y los sacrificios humanos que los aztecas consideraban era, el hombre tiene que sacrificarse para mantener la tierra y que los demás hombres puedan seguir viviendo. Con lo sanguinario que alguien puede decir que era,
pero había algo de nobleza en el sacrificio, en la entrega de una vida para mantener la casa común y que los demás puedan seguir viviendo. En síntesis, los bienes de la tierra han sido creados por Dios para ser utilizados por todos y no solo por algunos. Sin embargo, ahí está un chorro de gente poniendo en la balanza al mundo entero, pero pesan más poquitos. ¿Por qué pesan más poquitos? Dice el Papa que quien es el dueño de las cosas, quien es el dueño de la ciencia y la tecnología, pesa más en este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Así debiera ser? Es necesario tomar decisiones por la sobriedad, la templanza, la disciplina. La experiencia demuestra, dice la doctrina social de la Iglesia, que todo cambio que hacemos, una actitud irrespetuosa con el medio ambiente, lleva serias consecuencias, lleva serios problemas, ¿verdad? Eso de andar tirando la basura en las alcantarillas, eso de no guardar las llantas, no tapar las botellas que hay ahí en los patios, eso de tener en los techos de las casas un montón de basura ahí. Hay gente que avienta las escobas, los trapeadores a los techos, y ahí están, es un basurero. Y ahí hay ratas, hay quien no le lava su espacio al perro, y ahí hay enfermedades. Y se forma el dengue y te da el chikungunya. Ese es una responsabilidad. Y van de la Secretaría de Medio Ambiente a checar las casas. Usted no me tiene que venir a decir nada. Yo es mi casa, yo sé lo que hago. Y si yo tengo llantas y tengo botes, es mi problema. Pues fíjate que no. No es tu problema, es de todos. Pero no, esa conciencia, dice el Papa, tenemos que educarla. Entonces, estos son los presupuestos de la encíclica Laudato Si. Hay un respeto que debe tener la ciencia por la naturaleza. Hay una educación en la responsabilidad colectiva que tenemos que reconocer. Y todos, ¿verdad? Hay una actitud contemplativa de la vida y de la creación. Y no solamente contemplativa. El que sabe contemplar el regalo, lo sabe agradecer. Quien no lo contempla y no lo valora, lo rompe. Una relación de afectación entre el medio ambiente y los pobres. Esta semana pasada, en la Conferencia Episcopal Mexicana, tuvimos una reunión, algunos obispos, con líderes campesinos de todo el país. Eran 13 líderes. Y cada uno de ellos exponía la realidad que el campo mexicano está viviendo. Y exponían un caso, el caso del maíz transgénico, un maíz amarillo, que cuando lo pruebas es dulce, pero es transgénico. En la tierra donde lo siembras, esa semilla del maíz va modificando la tierra para que esa tierra solamente dé ese tipo de maíz. Si siembras otro, ya no se va a dar. Achis. ¿Y por qué? ¿Por qué? La encíclica y la cuestión de la doctrina social de la Iglesia, pues, quiere responder a problemas muy reales y dramáticos. Los pobres son afectados. Los pobres son afectados. Las minas de silicio en África explotan trabajadores ahí en África, pero con el silicio se hacen las computadoras. ¿No podríamos ser más justos? Sí, que haya computadoras,
pero que les paguen bien a los que trabajan en las minas de silicio, ¿no? El medio ambiente y la relación que tenemos con la creación tiene una directa relación con los más necesitados, que son los que sufren grandes consecuencias. A veces los grandes necesitados eres tú, que vives al lado de una vecina, de un vecino que no hace su higiene de sus animales y a ti te da la enfermedad. Y tú eres un pobre, que por alguien que no considera la salud y la higiene ambiental, contrajo a alguien una enfermedad. Y es una realidad. La relación entre la ecología natural y la humana, el Papa hará una fuerte contribución a eso, ahorita lo vamos a comentar. Y finalmente la invitación, así termina la encíclica Laudato Si, el estilo de vida sobrio y austero. Eso lo vamos a ver como a las 11:30 de la noche. Siguiendo, estos son los síntesis que la enseñanza social de la Iglesia ha venido enseñando y reflexionando a lo largo del último siglo por lo menos. Ahora pasemos a la encíclica. Premisa fundamental de la encíclica del Papa. Todas las cosas están interconectadas. De alguna manera. Esa es una teoría que hasta decían algunos críticos científicos, ¿verdad?, de la física cuántica. Dice, este principio, la ciencia lo corrobora. De alguna manera estamos interconectados. Muchas veces no sabemos decir cómo. Los que estamos cerquitas, pues decimos, ¿verdad? Tengo relación con mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis hermanas. A lo mejor no sé qué relación tenga con alguien allá en Corea, del otro lado del mundo. Pero hay alguna relación que guardamos. Y a esa relación completa en la que todos vivimos es esta casa común. Hay que profundizar en ello. Esta interconexión de todas las cosas permite comprender esto. Tenemos interdependencia entre lo que sembramos y comemos, con el agua, los productos que fabricamos, los productos que consumimos y la vida del mismo ser humano y de las sociedades que formamos. Todo tiene algo de conexión. Si una sociedad desperdicia su agua, si una sociedad contamina su ambiente, si una sociedad no pone atención a su ambiente, no solamente uno sufre, sufren todos. Entonces hay una responsabilidad de todos. Y por ello el cuidado de la humanidad y del medio ambiente, esto tiene una gran relación. Estamos interconectados. Si hay una moción que están poniendo los apicultores en el sur del país. Si no cuidas las abejas, no hay suficiente polinización. Si no cuidas los murciélagos, no hay suficiente polinización. No hay flores, no hay la vegetación, no hay la flora que debiera haber y que pudiera sostener la fauna. El cuidado de la humanidad y del medio ambiente no se trata de dominación y explotación. Premisa fundamental de la encíclica Laudato Si. No se puede actuar como dueño del mundo. No se puede actuar tampoco como niño chiflado, hijo del dueño. Hay una responsabilidad que construir, educar. Este cuidado no se trata solamente de unas leyes que hay que dar y hay que cumplir. Se trata de un cuidado atento y amoroso. Quien valora el regalo, lo trata con cariño. Quien valora el don, ve en el don la presencia de quien se lo dio. El regalo es mucho más que el solo regalo y la envoltura. El regalo es la presencia amorosa
de quien te lo dio. Y el hombre está llamado a reconocer esa presencia en la creación. No aspiramos a cualquier cuidado legal. Que se hagan leyes, que se cumplan las leyes, no. Estamos buscando un cuidado que supere y lleve a plenitud esa ley. Un cuidado amoroso. De unos con otros, de uno y de nosotros con el medio ambiente, con el mismo mundo en el que vivimos. Segunda premisa importantísima de la encíclica, el diálogo integral, que en algunos círculos se le dice interdisciplinariedad. El poder dar voz al conocimiento de todos. Aquí está la economía, la ciencia, la política, la educación, la técnica, la ética. Aquí vamos a agregar la religión. Y en todo esto no se trata de solamente profesionales de la economía, de la ciencia, de la política, de la educación, de la técnica y la ética. Se trata de la voz de todos los que habitamos en la casa. Decía una señora en el sínodo de la familia, una madre de familia que participó en el sínodo de la familia allá en Roma con el Papa y los padres sinodales, decía, pues aquí veo muy poquitas mujeres. Y la mujer que es mamá sabe lo que es una familia. Y a ella hay que escuchar. Pero en el sínodo faltan mujeres y faltan mamás. ¡Sas! Hay que escuchar. No es solamente a los profesionales. El diálogo integral es al ser humano. Escuchar al ser humano, al que vive, al que se levanta, al que se enferma, al que tiene sed, que no le alcanza para comer suficientemente, para nutrirse. A esa familia y a esa persona hay que escucharla. El diálogo no es solamente el G20, que ahorita está reunido allá en Europa. El diálogo no es solamente los presidentes de las naciones. El diálogo son los ciudadanos. Y hay que empezar a formar estructuras y mesas de trabajo donde haya la posibilidad de dialogar con todas las personas, las que respiran esta contaminación y las que toman esta agua y las que sufren las consecuencias de un cambio climático. El que tiene clima en su casa, muy a gusto, 25 grados, 26, pues qué padre, ¿verdad? Pero ese clima artificial no es el medio ambiente. Hay que preocuparnos por el medio ambiente. En Monterrey respiramos el aire más contaminado de América Latina. Por eso hay trascendencia de empezar a platicar estas cosas. El Papa dice que solamente un diálogo a corazón abierto puede despertar sentimientos de belleza y expresiones de respeto y veneración por todo lo que vive. Este es el verdadero hombre culto, es decir, el hombre de cultura. La cultura de una civilización se manifiesta en este respeto por la vida, en los sentimientos de belleza y respeto por comprender qué es la vida y qué es un ser vivo. Esto es lo que dice el Papa, lo que llama una ecología integral, una educación ecológica integral que nos ayude a entender toda esta interconexión. No la agotaremos, pero necesitamos tener ese camino, ese corazón abierto para respetar este gran don y regalo que es el mundo, que es la naturaleza en la cual nosotros vivimos y de la cual formamos parte. La ecología integral entonces se refiere a una capacidad de diálogo y de acuerdo, una capacidad de trabajo y de vida entre todos los que vivimos, no solo en un grupo, en una familia, en una sociedad y en el mundo entero. En el mundo entero.
si ponemos dispersos por el mundo diversas centrales de energía nuclear, como aquella de Fukushima allá en Corea, en Japón, ¿se acuerdan? Que tronó y que contaminó y que ya no hemos vuelto a saber de noticias de ello, ¿verdad? Hay que preguntarles a los que viven allí las consecuencias de esa tragedia. Estamos interconectados. Las situaciones que sucedieron en París son, dicen los presidentes, crímenes contra la humanidad. Pero a veces nuestra visión es muy interesada, ¿verdad? Ese mismo Estado Islámico hace 3 semanas había matado 200 niños en un jalón. Y nadie dijo nada. Ahora, ¿qué pasa en París? Ahora sí. Tenemos una mirada muy interesada. Tenemos una mirada muy turbia. Y es lo que el Papa dice. Necesitamos tener una mirada más sobria, más sabia e inteligente. Estamos interconectados. Lo que pasa a uno les pasa a los demás. Como en una familia. Si uno sufre, sufrimos todos. No puedo estar yo a gusto si mi hermano está en el hospital. No puedo estar yo en paz si mi hermano no tiene trabajo. Espérame. Si está enfermo, si le dio paludismo, si le dio un infarto, no puedo estar yo igual. Esa conciencia la necesitamos de maneras más profundas y amplias. Una conciencia integral, una ecología entre todos los seres vivos. La encíclica tiene 6 capítulos, 244 números, 10 ejes temáticos principales. Haré así un recorrido general de la encíclica y me voy a detener en algunos puntos. Y ahí comentaré algo de lo que la experiencia que tuvimos en la Iglesia de México, en este caso representados por Monseñor Rogelio Cabrera y un servidor ante el Senado de la República. ¿Quieren que les pase el chisme? Como a las 12 de la noche voy a estar comentando este chisme. Bueno, ahí comentaré qué onda con ese encuentro en el Senado, ¿verdad? Bien, el capítulo 1 retoma, llamándose lo que está pasando en nuestra casa, pues retoma estos principales puntos. El cambio climático, el agua, la biodiversidad, la deuda ecológica. En el capítulo 2, el Papa reflexiona en el Evangelio y es donde denuncia que los cristianos católicos y otros cristianos hemos a veces malentendido eso de que el hombre es el beneficiario de la creación de Dios y que entendimos que éramos los dueños de todo y que hay quienes se portan y se comportan así, como dueños de todo. Ahí es donde critica y nos llama a superar ese pensamiento. A todos los cristianos. Bueno, a todo hombre de buena voluntad, pero empezando por nosotros los cristianos. Somos hermanos y somos responsables unos de otros. En el capítulo 3, la raíz humana de la crisis ecológica. El trabajo, el progreso científico, y ahí quiero hacer un comentario. El progreso científico tiene límites la ciencia. El hombre puede estar investigando todo lo que quiera, sí o no. Y ese es un problema, un debate que ha venido en los últimos años teniendo la ética y las universidades y los hombres especialistas en la ciencia médica, en la ciencia biológica, con los problemas de la clonación, con los problemas de las enfermedades, de pruebas en seres humanos para saber si jalan los medicamentos. Bueno, ¿puede el ser humano darle para adelante sin ningún límite al estudio científico? El Papa propone, dice, no tenemos ahorita una respuesta clara. Sabemos que el límite es el respeto por la dignidad humana. Ahí hay uno. Pero ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Hasta dónde? Ese debate dice el Papa, hay que hacerlo. No podemos decir,
que allá los médicos que se encarguen de eso. No, hay que pronunciarnos, hay que estudiar el problema y dialogar entre todos. No podemos dejar esta responsabilidad solamente en el científico, el que tiene este conocimiento. Se le respeta mucho, pero ¿sabes qué? Eres parte de la humanidad. Y ese es un límite, ni modo. Ojalá que no fueras parte de la humanidad para que le dieras rienda suelta. Pero eres un ser humano. Y el ser humano tiene esta dignidad. El segundo punto acerca de esta raíz de la crisis ecológica es la globalización. Déjeme, voy a adelantar. El Papa dice que en la raíz de esto, de esta crisis ecológica, tiene más peso la tecnología. Y el que tiene la tecnología tiene el poder. El que se acuerdan del problema físico, científico de la Guerra Fría entre Estados Unidos, el bloque de Estados Unidos y el bloque de la URSS en aquel entonces. Era quién llegaba primero a poder tener la tecnología suficiente para mandar un cohete desde Estados Unidos hasta Rusia o de Rusia a Estados Unidos. Más cerquita, desde Cuba. Por favor, esa era la humanidad, esa es la humanidad. Esa es la humanidad. Hay un pasaje de la historia de Nuevo León, de Monterrey, que fue un problema que perdimos por problema de física. Es el famoso, el batalla del Cerro del Obispado, cuando venían tropas de Estados Unidos, llegaron a Monterrey. Y aquí había el famoso batallón, el famoso batallón irlandés, llamado Batallón de San Blas, aquí en Monterrey. Y este batallón de San Blas, de irlandés, pues le dieron cobijo aquí nuestros paisanos y lucharon a favor de Monterrey. Pero perdimos la batalla y ellos se dieron cuenta, ¿por qué? Es que las balas están mal hechas, dijeron. Los rifles están mal hechos, no llegan las balas hasta allá, luego se caen. Por eso perdimos las batallas y fue tomado el obispado. El que sabe, el que tiene el saber, tiene el poder. ¿Qué onda con eso? El hombre se concibe más como el centro de las cosas. Esas palabras, mío, tuyo, nuestro, no tuyo, mío, no suyo, nuestro. Qué palabras tan feas, decía San Francisco de Asís. Hay una reflexión de San Francisco sobre eso de el mío y lo tuyo. Hay una reflexión de San Francisco, muy bonita. Pero el hombre se concibe como dueño de lo suyo y se pone en el centro de todo. Esta es una raíz de esta crisis ecológica. Y además este hombre egoísta, pues, acomoda toda la economía y acomoda el sistema de mercado y acomoda todas las cosas para tener mayores réditos con menos inversión. Y cuando se trata de economizar, ¿qué es lo que hacen las empresas? Lo primero que piensan es bajar los costos de producción, ¿no? Pero el primer costo de producción son los salarios. Hay que bajar los salarios o si no, pues ya no tienes cabida en esta empresa. ¿Cómo ves? Ese es el sistema que el Papa dice, oigan, cuando hablamos de la economía y de la justicia, no solamente hablamos de algo aquí, tú y yo, hablamos de la economía y la justicia de la humanidad entera y que no solamente afecta a que no tenga suficiente dinero, a que no tenga suficiente dinero para comprar, afecta a esos medios de producción y a la materia prima y en general a este mundo donde vivimos. Hay que revisarlos, hay que revisar, dice el Papa. La iglesia no tiene soluciones. Lo que propone es que, oigan, hay que ponernos a dialogar y a pensar, ¿verdad? Este antropocentrismo, tiene otras raíces. Primero, el relativismo práctico, es decir, pues
tú tienes tus problemas, yo tengo los míos, déjame a mí con mis problemas y tú ocúpate de los tuyos. Yo sabré lo que es bueno y conveniente para mí. Entonces, ese individualismo exacerbado, esa libertad convertida en libertinaje, está muy lejos de la misericordia. Está muy lejos de la justicia y está muy lejos de una conciencia verdaderamente humana y de una conciencia ecológica. Es necesario abrir y tumbar los muros que hemos hecho. El Papa decía ayer en su homilía, nosotros construimos muros de ideas. Ya no hay, a lo mejor hay muros de concreto y de bloc, pero hay unos muros de ideas más duros que el bloc y más duros que la piedra. Hemos de quebrar este antropocentrismo. Si la humanidad llegó a ese momento de traspasar el muro de Berlín, hoy tenemos otros muros que traspasar, como este individualismo y relativismo en las cosas que hacemos. Que a mí nadie me diga lo que tengo que hacer, ¿ok? Ese pensamiento ha hecho mucho daño. El segundo, una confusión en lo que es trabajo y lo que es empleo. Una cosa es el empleo y otra cosa es el trabajo, ¿verdad? El trabajo es todo esfuerzo humano. El trabajo es el que salva. El trabajo es el esfuerzo de la mamá al preparar el biberón. Es el esfuerzo del papá que va a llevar a su hijo, encaminarlo al parque. Eso es trabajo. Es lo que hace crecer y desarrollar al hombre. Y parte de ese trabajo es el empleo. El empleo en función del rédito. El empleo en función del rédito. Todos los esfuerzos humanos considerados en función de los réditos, lo que gano. Está bien difícil eso que dice el Papa, ¿verdad? Porque en un pueblo donde el empleado y el obrero son mal pagados, decir esto, pues es decir como que, cuando tenía carne fue vigilia, ¿verdad?